días. Os doy la bienvenida a la jornada de difusión de las optativas de la Facultad de Matemáticas. Vamos a empezar una primera parte dedicada a las asignaturas optativas del grado en Estadística. Vamos a dar comienzo a la primera parte dedicada a las asignaturas optativas del grado en Estadística y tenemos que ser un poco breve porque ya hay mucha información en la página web de la facultad. Tenemos mucha información de las titulaciones. Yo supongo que habréis entrado aquí en la titulación de estadística, podéis ver el plan de estudio completo con los detalles de todas las asignaturas y los departamentos que la imparten. Y aquí podéis ver también los proyectos docentes. Dentro de cada asignatura pincháis ahí y veis los proyectos docentes. Pero es verdad que merece la pena escuchar al profesorado que la va a impartir o que la ha venido impartiendo habitualmente y escuchar las cuestiones que ellos nos tienen que presentar de viva voz en vez de leer tantos documentos. Y al margen de las cuestiones administrativas, pues creo que lo más interesante es que ellos nos expliquen la, los detalles que consideren que os pueden resultar más útiles a la hora de tener que hacer la elección de una optativa. Así que voy a comentar brevemente eh, lo que se necesita de optatividad para que superéis el grado en estadística. En el grado en estadística son 30 créditos de optatividad, en los cuales se incluyen las prácticas externas en empresas. Y en el doble grado en matemática estadística tenéis aquí la distribución. Son 48 créditos de optatividad con ese reparto, 30 para el grado en matemática y 18 para el grado en estadística. Las asignaturas que podéis elegir están todas aquí en este listado. Son de cuarto curso, todas ellas. Algunas de primer cuatrimestre y otras de segundo cuatrimestre. Aquí hay una que no se viene ofertando, que es programación con librería Java, pero todas las demás sí. Y sin mucho preámbulo, bueno, solo decir que todas las asignaturas son de 6 créditos y sin mucho preámbulo vamos a dar paso a que cada representante de cada asignatura explique brevemente lo que considere más oportuno. Después hablarán cada una de las personas que están aquí en la mesa y después se abrirá un pequeño turno de preguntas. Por el departamento de álgebra tenemos a la profesora Maricruz Fernández que nos va a hablar de esta asignatura. Te voy a poner la presentación. Tienes el... Sí. Y dale al micro, por favor. Gracias. Bueno, pues esta asignatura, métodos algebraicos en probabilidad y estadística, es una optativa de secreto que se imparte por el departamento de álgebra y tiene, no sé si esto tiene, sí, em, 30 horas de horas teórico-prácticas y 30 horas de práctica de laboratorio, en las que vamos a usar el software libre Sage o Sage. Tenéis aquí la dirección. Y el método de evaluación que se suele usar es para evaluación continua, pues entrega de ejercicios y prácticas que se realizan en clase durante los horarios de clase. Y, o bien también el examen final. Se, son compatibles ambas opciones.
Se puede presentar quien quiera luego, incluso si está aprobado por evaluación continua, se puede presentar al examen final para subir nota. Y, consta básicamente de 2 partes, una parte que es más de álgebra y geometría algebraica, una introducción básica, a los conceptos de, variedades afines, que son en realidad, eh, los conjuntos de puntos, que son soluciones de un sistema mm, de un sistema de ecuaciones polinómicas. O sea, un sistema de ecuaciones donde cada ecuación es un polinomio igualado a cero en varias variables. Y, las herramientas algebraicas que se usa para resolver estos sistemas son las bases de Grobner, en realidad son ecuaciones, especiales para el sistema. Y, un problema también que se intenta resolver, aparte de calcular la solución en sistema de ecuaciones, que es un problema en realidad complicado y, bueno, lo vamos a resolver en realidad en casos, particulares. Em, Tenemos también el problema de implicitación, que es si tenemos una variedad, o sea, un conjunto de soluciones, pero parametrizado por ciertos parámetros. Uy, perdón, ¿se puede volver aquí? Pues, encontrar unas ecuaciones que, sean satisfechas por esos puntos parametrizados. Y la segunda parte de la asignatura es una aplicación de estos métodos. Se usa, en programación lineal entera. Bueno, ya, normalmente los alumnos que vienen casi siempre han tenido alguna asignatura en los que han estudiado programación lineal entera, y aquí este método es nuevo para ellos, bueno, para vosotros, si os apuntáis, em, que usando bases de Gremner podemos encontrar también soluciones óptimas de estos problemas. Y otras aplicaciones son a la teoría de grafos, en particular al problema de coloración de grafos. Los grafos, pues, son, un conjunto, de vértices y de aristas que relacionan esos vértices, sirven para modelar problemas, reales. eh, y la coloración significa que a cada vértice le damos un color, en un conjunto de colores de partida, y dos vértices, si están conectados por una arista, tienen que tener distinto color. Entonces, el problema es, si tenemos K colores, ver si es posible colorear el grafo de esa manera, dando a cada vértice un color, de manera que si dos vértices están conectados por una arista, tengan distinto color. Ese problema también se puede resolver usando bases de Grendel. Y otro problema también interesante de aplicación es el cálculo de equilibrios de Nash en teoría de juegos. Em, bueno, el Nash, pues, como es muy conocido por todos, mm, precisamente, obtuvo el premio Nobel en economía por, la definición y el estudio de esos equilibrios de Nash, y por probar que todos los, juegos no cooperativos, finitos, tienen algún equilibrio de Nash. Pues también se pueden usar las bases de Grebner para, encontrar estos equilibrios de Nash. Por dar un poco una idea de cómo se empieza, ¿no?, la asignatura, este sería un ejemplo de variedad afín, esta gráfica. Si tenemos este polinomio en las variables x y z, eh, el polinomio se llama f, pues la ecuación sería f igual a 0. Los puntos que satisfacen esta ecuación, eh, si los dibujamos en el espacio afín real de 3 dimensiones, pues tiene esta forma, ¿vale? Esto está dibujado usando precisamente el software Sage. Y, una parametrización de la variedad es esta de aquí. Como veis, pues tenemos las variables x y z, que representan los puntos de esta superficie, y los parámetros aquí son t y u, ¿vale? Dándole valores a t y u obtenemos puntos concretos de esta variedad. Pues un problema que, se considera en la asignatura en particular es, dada esta parametrización, encontrar, unas ecuaciones que verifiquen estos puntos. O sea, pasar de aquí, de esta parametrización, a esta ecuación de arriba. Eso también se puede resolver usando bases de Gremlin.
Y bueno, esto se aplica luego esto se aplica precisamente a estas aplicaciones, al a programación lineal entera, grafos y equilibrios. Y, las primeras preguntas que nos podemos hacer sobre las variedades afines, dado un sistema de ecuaciones polinómicas, em, ¿tiene el sistema alguna solución? Porque podría ser que no tuviese ninguna solución, o sea, que el conjunto de soluciones fuera vacío. Luego, tiene si suponemos que hay soluciones, es un número finito, o sea, solamente hay un número finito de puntos, una cantidad finita de puntos que verifican el sistema. Y otra pregunta es, ¿podemos calcularlas explícitamente? Pues estos problemas los atacaremos usando, las bases de Green. Y, mm, o sea, los podremos, bajo ciertas condiciones, ¿no? Ver si existe alguna solución, cuando el cuerpo es el de los complejos, si vamos a poder dar solución a este problema de existencia. Y si también podemos, atacar, estos 2 problemas, fácilmente. El de calcularla explícitamente, depende un poco de cómo sea el sistema, pero también tendríamos un algoritmo para calcularlo. Y, em, y luego, a partir de estos algoritmos, se construirán nuevos algoritmos para, resolver los otros problemas que hemos dicho de aplicaciones. Por último, aquí tenemos la bibliografía, principal, que son 3 libros que podéis encontrar fácilmente en Internet, por lo menos aquí en la universidad, los tenemos en FAMA, em, que son de Coase, Little y O'Shea, Ideas, Varieties and Algorithms, y luego otro libro también de los mismos autores, Using Algebra and Geometry. El primero es el que trata la parte de álgebra y geometría, y el segundo se aplica, a la programación lineal entera, en el capítulo 8. Y ya en la parte de teoría de juegos del equilibrio de Nash, usamos este último libro, Solving Systems of Polynomial Equations, que tiene también un capítulo sobre teoría de juegos, ¿vale? Y ya está. O sea, si tenías alguna pregunta, esta es del segundo cuatrimestre. Sí, la ACGA es álgebra combinatoria y geometría variable. Sí, sí, la parte de base de n suele ser más o menos común, digamos. La parte de base de n, teoría de eliminación, quizá también se dé no sé si se da precipitación, porque hace tiempo que no doy esa asignatura, pero aparte de base de n sí se sigue dando. Y luego ya la parte de aplicación es distinta. O sea, la parte de grafos, hay más de estadística, la parte de programación lineal entera y equilibrios de Nash no se da en la otra asignatura. Bueno, también quería comentaros que esta asignatura es verdad que es la única así optativa que hay de álgebra. Entonces, bueno, animaros para que sepáis un poco más de álgebra que lo que dais en el grado, que solamente es álgebra lineal. Entonces, aquí ya se estudia algo de álgebra no lineal. Así que os animo a que apuntéis. Muchas gracias, Maricruz. Mirad, para las preguntas, que no sé si ha quedado claro antes, lo vamos a hacer todo al final porque se está grabando. Entonces, si hacéis preguntas, necesitaréis coger el micro y para que se quede registrada, que lo más interesante quizás sea las preguntas que tengáis. Entonces lo hacemos así. O simplemente, como estamos pocos, os levantáis, hacéis la pregunta y cogéis el micro, ¿vale? Pues vamos a seguir con el departamento de geometría y topología, por seguir por el guión, por orden alfabético. Estabas aquí, ¿no? Estadística acá. Ujú, ujú.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenos días, ¿no? Todavía son las 11:30. Mi nombre es María del Carmen Márquez García, ¿vale? Yo soy profesora en el Departamento de Geometría y Topología. Esta asignatura optativa del grado en Estadística, también para el doble grado de Matemática y Estadística, es una asignatura que se imparte en el departamento y es del primer cuatrimestre, ¿vale? Tiene 6 créditos y, la distribución de los 6 créditos, voy a ver si esto funciona. La distribución de los 6 créditos, son 5 teórico-prácticas y una en práctica de informática. Ese crédito de práctica de informática se suele repartir en 5 sesiones a lo largo del cuatrimestre, 5 sesiones de 2 horas cada una. Normalmente en las clases teórica práctica lo que se exponen habitualmente son los resultados y los contenidos más teóricos, aunque esta es una asignatura bastante práctica. Lo que se hace en las horas de teórica práctica son simplemente casos prácticos o muchos ejercicios, y como esta asignatura, el contenido es mucho de algoritmos para conseguir, algunas herramientas, pues, simplemente, pues, hacemos eso, desarrollamos esos contenidos en la parte teórica. Y luego en las sesiones de prácticas de informática, lo que usamos es el software libre, básico, que es GeoGebra, porque con ese las herramientas que tiene ese software son suficientes para desarrollar lo que vamos a hacer en teoría. La asignatura se distribuye en 2 bloques temáticos, que relacionan la geometría con la estadística, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos, es verdad que entre sí, de esos 2 bloques, entre sí no hay mucha conexión, pero sí los 2 tienen relación con la estadística, que es lo importante en esta asignatura. Entonces, en la primera parte, digamos, en el primer bloque, eh, que trata sobre geometría computacional, que vosotros, si sois del grado en estadística, no habéis visto nunca, y si sois del doble grado en matemática y estadística, creo que tampoco se ve en ninguna de las 2 titulaciones, se ven estas herramientas antes, ni nada relacionado con geometría computacional. Así que es una buena oportunidad de conocer, digamos, esta parte de la geometría. Y, lo que nos da tiempo, que es poco desde mi punto de vista, pero bastante útil, son 2 herramientas fundamentales, que son, por un lado, algoritmos para, resolver problemas de, buscar el cierre convexo de una nube de puntos, y por el otro lado, construir el diagrama de Voronoi a partir también de una nube de puntos. Esos problemas están muy relacionados en estos momentos ahora con el machine learning, en particular con, algoritmos de clustering para, agrupar datos, y por otro lado con los algoritmos KNN para la clasificación también de datos en machine learning. O sea que son estas herramientas que se ven, luego tienen muchas aplicaciones a estadística y a trabajar con datos en general. El segundo bloque de la asignatura trata, es un tratamos de desarrollar, em, nada nuevo para vosotros, porque vosotros en otras asignaturas, desde la edad de primeros cursos, estáis muy habituados a usar herramientas para el análisis de la varianza y regresión simple. Pero lo que sí vemos en esta parte de la asignatura es un enfoque diferente, un enfoque geométrico de herramientas que vosotros estáis acostumbrados a manejar. Entonces eso os aporta a los que, a los del grado en estadística, es verdad que no habéis visto geometría, o básicamente en ninguna asignatura, no tenéis ninguna asignatura de geometría, pero sí con la geometría que ya traéis de bachillerato, yo entiendo que tenéis suficiente nivel como para entender, o para un primer eslabón para,
conocer las herramientas que vamos a desarrollar en esta parte. Y para los del doble grado, que sí tenéis ya más formación geométrica, en que la habéis visto a lo largo de la titulación, os da una visión totalmente diferente, suplementaria y muy atractiva. De hecho, nosotros, las dos profesoras que llevamos dando esta asignatura varios años, todos los años tutelamos TFG relacionado con esta parte de la asignatura, porque sí es verdad que es atractivo, resulta a vosotros atractivo, por lo menos esa es la experiencia que tenemos nosotros. En la evaluación de la asignatura se instrumenta a partir de esos tres ítems. Hay 2 pruebas escritas, teóricas, prácticas, a lo largo del cuatrimestre, una a la mitad y otra al final. Un trabajo voluntario, que es un caso práctico de la última parte, del segundo bloque que habéis visto anteriormente, y luego en las 5 sesiones esas de práctica de informática en las que trabajamos, normalmente dejamos al final de cada sesión, dejamos para que hagáis una actividad de evaluación, ¿vale? Y esa parte sí es del primer bloque. En total, pues con estos 3 instrumentos, digamos, pues me parece que hasta ahora mismo lo tenemos el 70% las pruebas escritas, el 20% el trabajo voluntario, el 10% las actividades de práctica de informática, pues con eso, con esa ponderación evaluamos la evaluación continua. Si no queréis, si por cualquier cosa alguien no puede desarrollar el trabajo o no quiere, pues contaría las pruebas escritas un 90 y las prácticas de informática, que sí son obligatorias, un 10%. Pues nada más, ya ahí tenéis mi información, mi correo electrónico por si queréis hacerme alguna pregunta. No vosotros que ahora tenéis la oportunidad de hacerme la pregunta, sino a los que están en casa o cuando vean esta grabación, si que me queréis escribir y consultarme cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Voy a darle la palabra al profesor Jorge Juan Chico, del Departamento de Tecnología Electrónica. Mm, Ay, ¿dónde está? CRC. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Jorge, gracias por la introducción y os voy a comentar un poco la asignatura que da mi departamento. Es una asignatura optativa del segundo cuatrimestre en cuarto del grado en estadística. La asignatura es computadores y redes de computadores y un poco la asignatura responde a cuando se renovó, ¿no? Los planes de estudio de estadística, había una demanda del sector productivo, eso se hace unas encuestas entre los empleadores habituales, ¿no? De los egresados de estadística sobre lo que requieren en los estudiantes de estadística. Y como hoy día todos los técnicos deben ser un poco informáticos, pues una de las necesidades que manifestaban era que valoraban los conocimientos informáticos, ¿no? Digamos, de los titulares de estadística y bueno, pues esta asignatura se mantuvo, ya venía de otra anterior, en el grado. Entonces, es una asignatura muy transversal, o sea, está en el grado de estadística, pero podría estar en muchos otros grados, ¿no? Y un poco el objetivo que tiene es parte de la idea de que como el ordenador es la herramienta fundamental de trabajo para todos los campos científico-técnicos, pues la asignatura trata diferentes aspectos de cómo funciona el ordenador y sus aplicaciones, buscando y teniendo como objetivo el que la mejor comprensión de la herramienta pues, te va a facilitar su uso en múltiples cosas, ¿no? Entonces, es una asignatura, bueno, muy diversa y trata pues diferentes aspectos, ya digo, ahí tiene el puntero y todo. Tiene diferentes aspectos de la aplicación de los ordenadores y también desde las redes de ordenadores. Entonces, la asignatura intenta tener un enfoque tanto técnico como práctico. O sea, cuenta, digamos, el detalle en qué se fundamenta las operaciones o cómo funcionan las diferentes aplicaciones del ordenador y luego en cada una de esas aplicaciones hay algún ejemplo práctico, normalmente sencillo, ¿no?
se pierde un poco la parte de en medio, la parte de desarrollo, pero la idea es que cualquier aplicación o muchas de las aplicaciones que usamos para el ordenador, para hacer cálculos, para escribir texto, para, no sé, o desde hacer de cómo funcionan los programas, pues se comprenda cómo funciona aquello, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, pues se interprete. El contexto de la asignatura, pues bueno, viene a ser de la evolución del ordenador, que se trata en la introducción de la asignatura. Es un campo donde los ordenadores pues, han evolucionado enormemente en 50 años, que parece mucho tiempo, pero no es tanto. Algunos de nosotros estábamos ya aquí hace 50 años, entonces, pues esa perspectiva también se intenta dar en la asignatura. Para la parte esta que digo, pues se usan modelos muy simplificados de lo que es el ordenador, de lo que son las redes de comunicaciones, etcétera, para entender realmente cómo funcionan. Y bueno, pues con ideas de que se comprenda por qué hay ciertas cosas que se hacen con el ordenador de forma eficiente y también un poco qué límites tiene, ¿no? Respecto de cosas que a veces pues, intentamos hacer con los ordenadores que no las hacemos de la forma más eficiente. Y bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Estas son algunas de las diapositivas que se tratan en varios temas, pues cómo funcionan diferentes dispositivos del ordenador, cómo consigue el ordenador ejecutar programas, ¿no? La relación que hay, o por qué hay unos lenguajes de programación que usáis en la titulación, como R, pues creo que Python también se utiliza en algunas asignaturas, que son lenguajes interpretados que son muy diferentes de los lenguajes compilados. Hay una diferencia grande de rendimiento y son cosas que, bueno, a menudo uno usa porque te lo dicen, pero no comprende muy bien el porqué. Entonces, esta asignatura va mucho en el tema de comprender el porqué pues, los ordenadores y las redes funcionan como funcionan. Hay también un tema práctico de criptografía. Hoy día usamos la criptografía, es inevitable, y nos fiamos de ella. No sabemos muy bien por qué, ¿no? Creo que hay alguna asignatura optativa que trata de algoritmos criptográficos y todo lo demás, pero bueno, esta asignatura va más un poco al uso del día a día, ¿no? A dar la panorámica general de por qué los sistemas criptográficos en la práctica funcionan y cómo hay que usarlos para que funcionen, porque si eres negligente, pues no van a funcionar por muchas matemáticas que tengan detrás. Bueno, pues esa es un poco la idea que se aplica a diferentes temas. Dentro de esos temas, pues hay aplicaciones muy habituales, cosas que habitualmente ya hoy día hacemos con el ordenador. Bueno, hoy día ya le pedimos a la IA que lo haga por nosotros, ¿no? Pero, pero temas como edición de vídeo o manipulación de audio, pues también se ven un poco los fundamentos de todas esas aplicaciones, cómo eso es posible, yo qué sé, por qué te puedes tener problemas a la hora de ver ciertas páginas web si no tienen la codificación de texto adecuada, de dónde vienen esos problemas, etcétera. Bueno, durante la asignatura se dedica una parte a lo que es el funcionamiento de los sistemas operativos. Se usa Linux como sistema operativo en la asignatura porque permite un acceso quizás más fácil a los detalles técnicos. Es algo que muchos alumnos también valoran, ¿no? El hecho de usar un sistema operativo diferente y también de dar una visión un poco más amplia en cuanto al uso del ordenador, porque habitualmente estamos acostumbrados a un sistema operativo concreto para ordenadores de escritorio o los dos que hay generales para los teléfonos móviles. Y bueno, pues como parte de la asignatura, pues se adquieren algunas habilidades también con el uso de Linux que también están valoradas. Ya digo que la asignatura trata múltiples temas, siempre con el mismo enfoque. Aquí tenéis algunos. Se habla del hardware del ordenador, de sistemas operativos, como he comentado, de cómo funcionan los sistemas de edición de texto, qué diferencias hay tanto en filosofía como en el uso de un procesador de texto o de lenguajes de marcas como LaTeX, que también usáis en la titulación. Pero bueno, un poco en muchos casos es dar eso, dar un fundamento a cosas que ya conocéis. Igual para la parte de redes, ¿no? Cómo funciona Internet. Entonces, Internet realmente, la tecnología detrás de Internet es relativamente sencilla y lo usamos todos los días, pero casi nadie sabe cómo funciona en realidad. Bueno, pues también eso se incluye ahí. Son muchas cosas realmente, ¿no? Son muchos temas en la asignatura, pero bueno, es algo que, mm, que, bueno, se intenta conseguir que los alumnos pues salgan con una idea un poco más clara de todas esas herramientas que usamos habitualmente, ¿no? La forma en que se desarrolla la asignatura es teórico-práctica, no hay una diferencia entre clases teóricas y prácticas muy a menudo. La asignatura en total son 13 temas y básicamente cada 2 temas, van en bloque de 2 temas porque suelen estar relacionados, pues hay una pequeña prueba práctica que se hace en la misma en clase.
a menudo dura media hora, 45 minutos. Entonces, cada aproximadamente 2, 3 semanas, pues hay una pequeña prueba, se hace en clase, de algún ejercicio práctico y junto con un test de teoría. Entonces se evalúa tanto los conocimientos teóricos fundamentales mediante un test, que se hace muy rápido, y alguna prueba práctica con ejercicios del tipo de los que se van haciendo en clase, ¿no? Y en base de eso, pues se obtiene una nota. Hay pruebas prácticas que son bueno, pruebas escritas en clase, hay alguna prueba que se hace independientemente por parte del alumno, ¿no? Más práctica, con interacción con el profesor, como una que hay de correo electrónico. Bueno, ahí hay una cierta variedad. En cualquier caso, pues a través de los enlaces o en el programa y el proyecto docente que la universidad publica de la asignatura, pues podéis ver en detalle los criterios de evaluación y todo lo demás, ¿vale? En cuanto, no sé, es una asignatura que si los alumnos que atienden a clase y la llevan al día suelen aprobar, porque no es complicado de aprobar en el sentido de que de si es una asignatura que se lleva al día, y, pero sí requiere pues un trabajo continuado, ¿no? En cuanto a la hora de organizarte. Lo digo porque es algo que es habitual también. Hay alumnos que ya en último curso pueden asistir a clase más o pueden asistir a clase menos. Yo diría que es una asignatura que se aprovecha realmente si se asiste a clase. No es quizá tan apta como otras asignaturas que son más teóricas, ¿no? Pero pudiendo asistir a clase es una asignatura que se suele llevar bien. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues luego el turno de preguntar podéis hacerlo. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar paso. Esta, ¿no? Fiabilidad, ¿no? Fiabilidad nativa. A la profesora Alicia de los Santos, que viene del Departamento de Organización Industrial y Gestión Empresarial, de Gestión de Empresas 1, perdón. Ah, no, un momento, le voy a poner presentación. Voy. Y el mando. Buenas tardes, yo voy a comentar la asignatura de fiabilidad y control de calidad. Como todas es optativa, de cuarto y está ubicada en el segundo cuatrimestre de 6 créditos, ¿vale? Y son clases teórico-prácticas, es decir, daremos clases de teoría y también al final, cuando ya llevemos abordado una parte importante de la asignatura, se pueden hacer actividades prácticas con R o con Python. Em, bien, durante la carrera habéis aprendido a analizar datos, ¿verdad? A estimar, a calcular medidas. Bueno, pues esta asignatura es un paso más, es tomar decisiones reales, teniendo en cuenta costes, riesgos y consecuencias de esas decisiones. Es decir, no acabamos en un resultado, sino que acabamos con una decisión. No buscamos obtener una medida, no buscamos obtener una media, una varianza, un intervalo de confianza, tampoco interpretar datos, buscamos tomar decisiones. Decisiones que es en tiempo real y además con coste. Nos hacemos la pregunta de qué hago con esta información. Una vez que aplicamos la estadística, ¿qué hacemos con esa información? ¿Paro el proceso? ¿Cambio una pieza? ¿O acepto el lote? Para que veáis un poco, tengáis un poco más de contexto, os voy a comentar una aplicación real de un trabajo TFG que dirigí hace unos años, de una alumna que estaba trabajando en una empresa de aerogeneradores. Y ella precisamente estaba ya utilizando la fiabilidad para responder a preguntas claves para la empresa, como por ejemplo, cuántas multiplicadoras, ahora os voy a explicar lo que es la multiplicadora, debe tener el stock esa empresa. La empresa tenía 320 aerogeneradores, los tiempos de fallo son muy caros y las paradas son de días, con lo cual el saber cuántas multiplicadoras debe de tener en esto es muy importante para la empresa. Aquí a la izquierda tenéis las principales componentes de un aerogenerador y a la derecha, en la figura de la derecha, estáis viendo que hay distintas componentes que pueden fallar y entre ellas la crítica, que es la multiplicadora.
Por tanto, en esta asignatura lo que vamos a hacer es un cambio de enfoque, no vamos a cambiar de gafas, vamos a enfocarnos más que en el valor de la probabilidad de fallo, es cómo usar ese valor, ese dato, para minimizar los costes, para responder a preguntas que le interesa a la empresa. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues vamos a tener una serie de datos de fallo. Esos datos de fallo los vamos a tener que transformar para que representen puntos de una función de distribución, a partir de la cual probaremos, esto ya veis que es algo práctico, probaremos, esto ya al final de la asignatura, probaremos cuál es la función de distribución que mejor se adapta a esos datos, y con esa información y con la función de riesgo vamos a poder responder a la pregunta de la empresa. Em, Aquí hablamos de datos censurados, no sé si habéis visto el concepto, creo que no. Datos censurados, ¿qué significa? Bueno, pues que si hago una evaluación de los tiempos de fallo, pues habrá componentes que han fallado y otros que no. A eso se le llama censura, grosso modo, ¿vale? Luego, ¿cuál es la probabilidad? Nos planteamos, por tanto, a partir de esa función de riesgo, cuál es la probabilidad de que falle ahora, sabiendo que ha sobrevivido hasta aquí. No es un concepto de probabilidad, porque es una probabilidad condicionada en la que también aparece el factor del tiempo. A partir de la función de riesgo, vamos a poder determinar cuántas multiplicadoras están funcionando, cuántas multiplicadoras van a fallar, y con ese dato vamos a poder estimar cuántas van a fallar, por ejemplo, para el próximo año. Y, por tanto, a partir de ese dato vamos a poder decidir cuántas debemos tener en stock. Esta es una primera parte de la asignatura, que es la fiabilidad. Luego está el control de calidad, que como tenemos poco tiempo, no me va a dar mucho tiempo a explicar, pero lo que se hace es usar funciones y gráficas a partir de las cuales vamos a poder determinar en qué momento hacemos el control de calidad y cómo, ¿vale? Aquí los datos sirven para decidir cuándo gastar el dinero antes de que llegue el fallo. ¿Qué vais a aprender en esta asignatura? Pues vais a aprender a pensar en términos de decisión, a trabajar con datos reales, em, a gestionar el riesgo, a aplicar la estadística en el contexto de la industria y la empresa. Y bueno, responde también un poco a esto, ¿no? Si mañana trabajáis en la industria, nadie os pedirá un intervalo de confianza, os pedirá una decisión y que la defendáis con datos. Bueno, y ya para terminar, deciros que está constituida, como he dicho antes, con 2 bloques, bloque de fiabilidad, bloque de control de calidad. Em, en las clases tendremos clases teóricas y luego algunas prácticas con datos reales, ¿vale? Y finalmente, comentaros, tenéis parciales, alguna actividad práctica entregable, y bueno, que normalmente la tasa de aprobado es bastante alta, ¿vale? Y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Se quita el- A ver, ¿quieres seguir tú? Voy a dar la palabra al profesor Álvaro Romero, que nos va a hablar de asignaturas del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. ¿Cuál te pongo primero? Perdón, la de TC. Tiene que, tiene que ir rapidillo porque son 3 asignaturas. ¿Las vas a contar? Ah, perdón. Ah, que había. Ah, venga. Mm. Bueno, pues como bien ha dicho Trini, soy Álvaro Romero, ¿vale? Os voy a hablar de las dos asignaturas optativas del departamento. Entonces voy a empezar con esta primera, técnica de computación para la estadística, porque es de primer cuatrimestre y es la asignatura que imparto yo, ¿vale? Bueno, toda la optativa es de 6 créditos y aquí tenéis el contenido, ¿vale? Lo que vamos a ver en esta asignatura son procedimientos que hacen un uso intensivo del ordenador, ¿vale? En concreto, como veis ahí, hay 2 bloques
un primero que he llamado simulación estocástica, que ahí lo que vamos a ver es lo que se conoce como algoritmos de Monte Carlo, ¿vale? Donde la idea es muy simple. La idea es, vamos a usar esos algoritmos para estimar la esperanza de una variable aleatoria. Y para hacer esa estimación, pues simplemente lo que vamos a hacer es generar valores aleatorios de esa variable aleatoria y hacer la media. Entonces, pues la ley fuerte de los grandes números nos asegura que en el límite eso tiende al valor de la esperanza. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como esa estimación la estamos haciendo a partir de valores aleatorios, pues claro, la estimación en sí misma es una variable aleatoria, por lo tanto, el resultado del algoritmo siempre debemos proporcionarlo como un intervalo de confianza que se construirá a partir de la varianza de la estimación. Cuanto más pequeño sea ese intervalo de confianza, mejor, porque la precisión de la estimación será mayor. Entonces, como también vamos a tener en cuenta el coste computacional de hacer la estimación, pues llegamos al segundo tema, los métodos de reducción de varianza, donde lo que se trata es de reducir la varianza de la estimación para que el intervalo de confianza que obtengamos sea más pequeño, pero en mayor medida de lo que aumente el coste computacional. ¿Vale? Porque siempre podemos reducir la varianza de la estimación generando más valores, pero eso a su vez aumenta el coste computacional. Entonces, nos interesa reducirlo mucho más de lo que aumenta el coste computacional. Vale. Eso lo aplicaremos en distintos ejemplos. Y en esos dos primeros temas, pues las distribuciones de las variables aleatorias pues, serán distribuciones estándar. Y por lo tanto, la generación de valores aleatorios pues, sea relativamente sencilla. ¿Qué ocurre cuando queremos generar un valor aleatorio siguiendo una distribución que no sea estándar? Como por ejemplo ocurre en la estadística bayesiana, cuando consideramos las distribuciones a posteriori. Pues entonces llegamos al tercer tema, donde aplicaremos esos métodos de Monte Carlo mediante cadenas de Markov. Yo siempre pregunto si conocéis las cadenas de Markov y pues todos los cursos me decís que no las habéis visto apenas. Entonces, bueno, pues ahí me paro un poco para explicaros el concepto de cadena de Markov, que básicamente es una secuencia de variables aleatorias, x0, x1, x2, con la propiedad de que la distribución de cada una de esas variables solo depende de la distribución anterior. ¿Vale? Entonces veremos ese concepto de cadena de Markov y las propiedades que nos interesan para que luego veamos los algoritmos que construyan esas cadenas de Markov de tal manera que en el límite pues, se distribuyan según esa distribución no estándar que vamos buscando. Que en la práctica, básicamente, en la aplicación de los algoritmos pues, consistirá en generar un valor aleatorio a partir del valor que se ha generado justo anterior. ¿Vale? Después, el segundo bloque, llamado optimización estocástica, pues ahí cambiamos el tipo de problema. Ya no se trata de estimar el valor de una esperanza, sino que se trata de encontrar la solución óptima de un problema de optimización, ¿no? Un problema de optimización, pues se trata de encontrar los valores de una serie de variables que llamamos de decisión, para los que una determinada función objetivo pues, toma un valor máximo o toma un valor mínimo. ¿Vale? Entonces, básicamente ahí lo que da tiempo es de ver un método, que es el de los algoritmos genéticos, donde también hacemos uso de la generación de valores aleatorios, ¿vale? Pues se consideran poblaciones aleatorias, donde los individuos que representan distintas posibles soluciones y pues se trata de hacer, basándonos en la teoría de evolución, pues hacer evolucionar esos individuos para que cada vez representen soluciones mejores. Si os comento que todos los cursos me ocurre que este segundo bloque, porque al final lo vemos muy rápido porque nos queda poco tiempo. Entonces, para el curso que viene, me estoy planteando quizás centrarme solamente en el primer bloque de simulación estocástica
y extenderlo un poquito más, ¿vale? Pero para no ver el otro bloque, simplemente pues 2 o 3 semanas, que al final es el tiempo que nos queda, y verlo muy rápido. Bueno, la asignatura es eminentemente práctica, ¿vale? Y por lo tanto, pues todas las clases son en los laboratorios de ordenadores, ¿vale? La metodología pues será de que yo iré explicando los conceptos, conceptos teóricos, pero no pretendo, no va a haber no va a haber demostraciones de ningún tipo, simplemente introducir los conceptos para que los conozcáis, y luego simplemente pues los iremos aplicando a distintos ejemplos prácticos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando veamos los algoritmos de Monte Carlo, pues veremos cómo aplicarlo pues, para estimar los valores de integrales, o para estimar la probabilidad de que ocurra un determinado evento, ¿vale? Haremos también simulaciones, ¿vale? Entonces esa será la idea. Cuando veamos las cadenas de Markov, pues, os contaré lo que son las cadenas de Markov, las propiedades y tal, pero luego lo veremos en ejemplos prácticos, ¿vale? Y lo mismo pues con la segunda parte, si al final decido mantenerla. Y luego, pues, todos esos ejemplos prácticos, pues los trabajaremos usando el lenguaje que usáis a lo largo de la carrera, que es el lenguaje R, ¿vale? Por eso os decía que cuando consideremos distribuciones estándar, la generación de valores aleatorios no será problemática, porque ya R nos proporciona herramienta para ello. Y luego la evaluación de la asignatura, pues será a base de exámenes prácticos, donde se os pedirá que hagáis ejercicios análogos a los ejemplos que se han visto en clase, ¿vale? Entonces, si mantengo el segundo bloque, optimización estocástica, pues habría 3 exámenes, ¿vale? Un primer examen después de ver los 2 primeros temas, algoritmo de Monte Carlo y método de reducción de varianza, y luego un segundo después de ver Monte Carlo mediante cadena de Markov, y luego un tercero para los algoritmos genéticos. Si al final elimino ese segundo bloque, pues habría solamente 2 exámenes, ¿vale? Eso con respecto a esta asignatura. Después, con respecto a la otra asignatura, inteligencia artificial y estadística, esa es una asignatura de segundo cuatrimestre, y ahí yo no la imparto, ¿vale? Pero bueno, como siempre soy el encargado de venir a contaros la asignatura estadística, pues sé de qué va la asignatura. Vale. La idea es que en la asignatura vais a ver todo el proceso de lo que se llama la ciencia del dato. Y creo que lo veis bien, ¿no? Que es lo que tenéis representado en ese gráfico de ahí. Eso, gracias. Bueno, la idea es que partiremos de un conjunto de datos, ¿vale? Normalmente estará guardado en uno o varios ficheros. Esos datos habrá que importarlos de manera adecuada. Después habrá que... Entonces, al hacer esa importación, bueno, pues ese datos normalmente se guardan en lo que se conoce como un data frame, un marco de datos, que luego es conveniente que ese marco de datos esté lo que tenga la propiedad, se conoce como de estar ordenado, de ser un marco de datos ordenado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que cada columna se corresponda con una variable del conjunto de datos. Y os pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Imaginaros que los datos que tenemos pues, son las alturas y el sexo de determinadas personas, ¿vale? Entonces, en vez de tener una columna con las alturas de los hombres y una columna con las alturas de las mujeres, eso sería un conjunto de datos no ordenado. Un conjunto de datos ordenado sería tener una columna con todas las alturas y una columna que me dijera para cada persona si es hombre o mujer, una columna con el sexo, ¿vale? Porque las variables serían altura y sexo, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos ese conjunto de datos ordenado, pues entonces ahora ya entramos en el núcleo principal, que sería al final construir un modelo predictivo en general. También puede ser modelos descriptivos, ¿no? Un modelo de agrupamiento. Entonces ahí, como veis,
tiene ese bucle donde, bueno, pues es conveniente visualizar gráficamente los datos, pues para entenderlos mejor, para ver qué propiedades tienen. Eso permite construir modelos adecuados y que se comporte de la mejor manera posible, pero a veces podemos hacerlo todavía mejor si a partir de los datos que tenemos, pues los transformamos de cierta manera. Por ejemplo, pues cuando tenemos una variable asimétrica, pues, por ejemplo, hay veces que si le aplicamos la operación de logaritmo, pues eh, se elimina esa simetría en cierta medida, lo que eso conduce a que se puedan obtener mejores modelos. En fin, es todo ese bucle de transformar, visualizar y modelar, ¿no? Modelizar. El objetivo, como digo, final sería pues, obtener modelos con un buen rendimiento y al final, pues, todo lo que es o los resultados obtenidos o los mejores modelos construidos, bueno, pues todo eso habría que comunicarlo de manera adecuada, ¿vale? Pues, por ejemplo, construyendo tableros interactivos, o sea, puede ser con un simple documento en PDF, pero también puede ser, pues, como digo, con tableros interactivos, ¿vale? Todo eso sería lo que veríais en la asignatura, todo ese proceso. Bueno, este es el proyecto docente de la asignatura que se ha aprobado este curso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, pues, sí, yo aligero rápido. Por temas de plazos, pues ha habido cambio de profesorado en el departamento y entonces, bueno, estos no son los profesores, bueno, Andrés sí, pero David no es profesor de la asignatura. Bueno, en definitiva, que aquí en el proyecto docente lo que viene es lo que se estaba haciendo en los últimos cursos, que es que todo ese proceso que os he contado, pues se veía usando los dos lenguajes de programación habituales en ciencias del datos, que son R y Python, ¿vale? Para este curso, eh, digo creo, no lo puedo asegurar porque no me da tiempo de hablar con los profesores de la asignatura, pero creo que se han centrado solo en el lenguaje Python, ¿vale? Porque al final ver los dos lenguajes pues, lleva a que se pueda profundizar menos en los procedimientos, ¿vale? Entonces, se han centrado en el lenguaje Python. Y luego, con respecto a la evaluación, también digo creo, ¿vale? Pero estoy seguro de que sí se sigue la misma sistema que viene explicado en el proyecto, que es que se proponen la realización de una serie de tareas a lo largo del cuatrimestre y luego, pues, la realización de un trabajo de más envergadura donde se ponga en práctica todo el proceso que se ha ido explicando a lo largo de la asignatura. Y bueno, en principio esto es todo lo que tengo que contar de esta asignatura. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Vamos a dar la palabra al profesor Pedro Luque, del Departamento de Estadística y Investigación Operativa. ¿Cuál era? Este era. Espérate, dame eso. ¿Quieres el jabón? Bueno, buenas tardes. Hablaros de las dos asignaturas que imparte. Bueno, en primer lugar, creo que me conocéis, soy Pedro Luis Luque, profesor del Departamento de Estadística, y vengo a hablar de las dos asignaturas que imparte el departamento como optativas, ¿no? Son Estadísticas Económicas y Sociales, que, bueno, pues es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre, tiene las 60 horas, que generalmente pues, bueno, pues lo que podríamos decir, para resumir, ya con el poco tiempo que nos queda, es que, bueno, viene a completar las dos asignaturas que podrían decir están relacionadas con ella, que es la demografía, que es una asignatura obligatoria que tenéis en segundo, y la estadística pública. En este caso, pues el perfil de esta asignatura es ahondar en la información pública disponible, que, bueno, pues los institutos de estadística, pues es fundamental, ¿no?
De alguna forma podríamos decir que esta asignatura completa ese perfil de cara a trabajar en un instituto, pues es eminentemente práctica, ¿vale? Tiene un método de evaluación continuo y, bueno, pues ahí tenéis que tiene una parte de la que se realizan pruebas escritas, pero luego otra parte que valora pues, el trabajo en los laboratorios, ¿vale? Y, bueno, pues de la otra asignatura, en este caso, teoría de la decisión, bueno, participo en esta asignatura junto con el profesor José Luis Pino Mejía desde hace ya bastante tiempo y es una asignatura pues también eminentemente práctica. El objetivo pues, es conocer modelos matemáticos y estadísticos para la toma de decisiones óptimas, ¿vale? Y en situaciones reales. Ahí tenéis un poco el temario, pasa por, va un poco en creciendo la complejidad de la toma de decisiones y, bueno, pues también podríamos decir que llega a completar las 3 asignaturas de investigación operativa que tenéis en el grado en estadística, como la programación matemática de primero, investigación operativa, ampliación de la investigación operativa, y esta pues viene a tratar esos temas que no se han cubierto en esas 3 asignaturas previas. La evaluación continua, pues tiene un par de pruebas que se hacen en ella, con las que generalmente con la asistencia, pues, con la asistencia, perdón, con el trabajo de clase y con los trabajos que se proponen, trabajos individuales, pero también trabajos en grupo, usando principalmente R, pues, bueno, pues casi todo el mundo suele aprobar por esa vía, ¿no? Es verdad que la gente que se despista un poco y no va a clases, pues a lo mejor sí que le costaría un poquito más aprobarlo. Pero últimamente, como digo, es casi el 100% de los alumnos que la llevan. Y bueno, pues no sé, no, por no alargar, no comento nada. Cierro el turno de palabras. ¿Vale? Eh, Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, vuestra participación. Me temo que no puedo cumplir la promesa del turno de preguntas, porque tenemos gente esperando fuera para entrar a informarse de las asignaturas del grado en matemática. No obstante, eh, yo lo siento en el alma, no obstante tenéis a disposición los correos electrónicos de todos los profesores que han participado aquí y cualquier pregunta, si no también me la podéis hacer a mí y yo canalizaré para que os llegue la respuesta lo más rápidamente posible. Lo siento mucho que no, que tengo que cerrar aquí esta sesión. Yo había planificado y pensaba que iba a dar tiempo de terminar antes, pero me da apuro tener a gente esperando fuera. También os invito a que os quedéis si no tenéis nada mejor que hacer y escuchar la información del grado en matemáticas, porque me imagino que muchos estáis aquí del doble grado y lo mismo os ibais a quedar igualmente. Pues nada, muchas De gracias. todas formas, nos quedamos por aquí cerca. Si queréis Sí, preguntarnos, nos quitamos del medio, pero estamos ahí un momentillo, nos podéis preguntar si queréis, ¿no? muy buena idea. Pues muchísimas gracias a todos por venir, ¿eh?